Bueno, para la consultora nuestra, Julio Aurelio Aresco, es un placer volver a participar acá. Agradecer la invitación de Saimo, de Seim, de Alexia Aurelio. Y la idea es cumplir con la consigna que se nos indicó, porque fueron muy ordenados en esta ocasión y no dejaron librado al azar los temas a desarrollar, así que la propuesta va a versar sobre un pedido específico que nos hicieron en la organización, que es la opinión pública en procesos electorales y planes de gobierno, y qué aprendizajes tenemos de las últimas elecciones, es decir, de las elecciones 2023, en cuanto a las encuestas, qué se aprendió y corrigió y qué se implementará en las elecciones de medio tiempo del año que viene, 2025. Esa es la idea de la presentación y, como ustedes saben, después va a haber un espacio para preguntas y respuestas. Bueno, respecto a la enseñanza, no solo de la elección anterior, sino de todas las elecciones que venimos transitando y respecto a las 1000 discusiones que existen sobre cuál es la mejor metodología para realizar las encuestas, yo les diría, no crean a ninguno que diga que tiene la metodología exacta, la que siempre acierta y la que tiene todas las virtudes, porque todas las metodologías tienen virtudes y defectos. Y por eso nosotros lo que señalamos es que hay que utilizar una combinación de metodologías que, conociendo cuáles son las virtudes de cada una de ellas, en esa combinación es donde se consigue la mejor sinergia. No consideramos que haya una sola metodología que pueda responder a todas las necesidades de investigación, por muchos motivos, pero algunos de ellos son los que acá señalamos. En primer lugar, la baja predisposición a responder las encuestas. Hoy, dependiendo de la metodología, tenés una efectividad de las encuestas en ninguna mayor del 10% y en muchas de ellas menor del 5%. Es decir, que la dificultad ya no es solo cómo una muestra representa un universo, que era el desafío de toda la historia, sino cuál es la manera por la cual una muestra que tiene una baja nivel de efectividad o de respuesta puede responder a todo el universo. Por eso cada vez es más difícil la cuestión de los pronósticos electorales. Y justamente esa baja predisposición de responder encuestas hace que cada vez las investigaciones tengan más sesgos y por eso es necesario la combinación de metodologías, porque algunas tienen determinados sesgos, por ejemplo, las encuestas telefónicas tienen el sesgo de los jóvenes que tienen baja predisposición a responder o de los niveles más bajos que tienen menos predisposición para responder. Las encuestas domiciliarias tienen dificultad de llegar a los lugares donde hay miedo por la inseguridad, en los lugares medios altos, con lo cual todas esas sumatorias de sesgos que tienen las distintas metodologías es lo que exige la necesidad de combinar las metodologías. Y bueno, justamente todas las variables que uno tiene que evaluar para tomar una decisión y para realizar un pronóstico, es necesario realizar un plan de investigaciones lo más profundo posible. Entonces, una de las preguntas que nos hacen es, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, en el 2023? Que ahora voy a mostrar con ejemplos sobre el plan de investigaciones. Bueno, en el 2023, si vos no medías hasta el último día, seguramente te fue muy mal en el pronóstico de la primaria y te fue muy mal en el pronóstico de la primera vuelta. No tanto en el balotaje, que estaba más definido unos días antes, pero en el 2023 hubo corrimientos de la opinión pública, de la intención de voto en los últimos días que generó un resultado electoral que la sociedad interpretó absolutamente distintos a cómo se venía midiendo la semana anterior de las elecciones.
Y acá ponemos el ejemplo de hechos que sucedieron en la semana previa de las primarias del año pasado, 14 de agosto del 2023. 9 de agosto hubo un asesinato por un tema de seguridad en Lanús. 10 de agosto fallece un manifestante. 11 de agosto matan también por un tema de seguridad en Morón a un cirujano. Y durante las últimas 2 semanas hubo mucho malestar porque esa gran variable que es el termómetro de la economía para los argentinos, que es el dólar, subía sin parar. ¿Y eso qué produjo? Produjo ese malestar, esa voluntad de cambiar lo máximo posible y por lo tanto la búsqueda de lo más novedoso que representó Javier Milei, le generó un crecimiento en menos de una semana de 5 puntos que los perdió principalmente Cambiemos. Y alguno puede decir, bueno, 4 o 5 puntos. A partir de esa caída, Cambiemos, en vez de salir primero, salió segundo, y Milei, en vez de salir tercero, salió primero. Y como todos ustedes saben, la repercusión en los procesos electorales posteriores fueron fundamentales. Acá observamos que este movimiento de 5 puntos se produjo en menos de una semana. Eso fue previo a la primaria. Esto es previo a la primera vuelta, octubre, la elección que gana Sergio Massa casi con el 37%. Milei tuvo una campaña negativa, no sé si lo recordarán, de todos los medios, los que eran favorables al peronismo y los que eran favorables a Cambiemos. No había medios favorables a Milei, que lo golpearon fuerte y cayó su intención de voto. También en menos de una semana, 5 puntos, pasó de liderar la intención de voto a ser el segundo espacio. Nosotros lo detectamos un día antes de la elección. En el anterior caso de la primaria, 3 días antes. Y eso generó un impacto porque ese crecimiento no lo tuvo Cambiemos, sino que lo tuvo Massa. Todo eso en un proceso de una semana que después... el triunfo de Massa, como todos ustedes saben, no fue suficiente como para permitirle ser competitivo en el balotaje, pero le permitió al peronismo clasificar al balotaje. ¿Y por qué decimos que es necesario realizar mediciones lo más profundo y de la manera, con la mayor frecuencia posible? Porque los segmentos opinan muy distinto. El caso de la elección del año pasado o la composición del acompañamiento que hoy tiene Milei es absolutamente heterogéneo. Milei el año pasado no ganó la elección entre las mujeres. El 100% de la diferencia se lo dieron los hombres. De esa diferencia, 3/4 partes se lo dieron los hombres menores de 35 años. Y solamente 1/4 los varones mayores de 35 años y entre las mujeres no ganó. Milei no ganó entre el 65% de los argentinos que dijeron que durante la pandemia se pudieron organizar de alguna manera. Milei sacó los 12 puntos de diferencia en el balotaje respecto a Massa, 56-44, entre el 30% de argentinos que dijeron que la pasaron mal en la pandemia. Es decir, este análisis de los segmentos solamente uno lo puede hacer si tiene buenas muestras que se van repitiendo con una frecuencia determinada que te permite hacer una investigación específica de cada uno de los segmentos y ver cómo evolucionan su comportamiento. Milei no ganó en los niveles bajos, Milei sacó el 100% de su diferencia respecto a Massa en los niveles socioeconómicos medios y altos. Y uno dice, bueno, entonces se está acercando la elección, uno mide el voto y poco más. Y yo te diría, con poco más te vas a quedar en una elección compleja de pronosticar afuera. Cada vez es necesario incluir más variables de análisis. Acá mencionamos algunas de ellas. En realidad, en nuestro plan de estudios se miden cientos de variables a los fines de poder especificar las características, las fortalezas y la oportunidad que tiene cada candidato de crecer, ¿no? Las ganas de ir a votar, teniendo en cuenta el ausentismo que habitualmente hay, las imágenes que tienen en los pisos y techos, quién se espera que gane, el voto
¿quién puede tener un voto vergonzante? Acabamos de transitar la elección de Estados Unidos, donde una vez más el voto vergonzante fue favorable a Trump. Atributos que tienen los que ven la sociedad en los candidatos, cuál es el voto duro que tiene cada uno de ellos, qué interés tienen en la política, teniendo en cuenta la cuestión original que les contaba de la mala predisposición a responder la encuesta, y generalmente los que responden la encuesta es gente que tiene interés en la política y que muchas veces piensa distinto que los que no tienen interés en la política, y a lo mejor te podés quedar en la encuesta solamente con los interesados, ¿no? Y acá, por ejemplo, mostramos una variable que ayudó mucho en la claridad de nuestros pronósticos el año pasado, y lo comparamos con la elección 2015, que recordarán que fue Macri-Scioli. Respecto a la del año pasado, el balotaje Macri-Scioli respecto al balotaje 2023 Massa-Milei. En aquel momento, cuando terminaba la segunda gestión de Cristina Fernández de Kirchner, la vocación de cambiar la mayoría de las políticas de gobierno era minoritario, el 28% de los argentinos. ¿Dónde predominaban los argentinos? En aquellos que decían que se cambien algunas cosas y se continúen otras. Y ahí estuvo la astucia de Mauricio Macri, que cuando vio que no era suficiente la vocación de cambio, él empezó a manifestar, como muchos de ustedes recordarán, todas las cosas del gobierno de Cristina que iba a mantener. Los planes sociales, el fútbol para todos, aerolíneas argentinas. Cambió su discurso respecto a lo que tenía previsto inicialmente, y más inteligentemente que Scioli se quedó solamente en los que querían la continuidad, tuvo un acompañamiento muy importante que fue lo que le permitió ganar, ahí nomás, por 2 puntos, pero ganar al fin, gracias a los que decían que cambien algunas cosas y continúen otras. Esto cambió. En el 2023 la vocación era de que cambie la mayor parte de las políticas de gobierno. Ahí sí era suficiente, fíjense, 54%, Milei sacó 56%, era suficiente la vocación del cambio total, que claramente para la sociedad el que mejor lo representó fue Javier Milei, mejor que Bullrich, mejor que Larreta, mejor que cualquier opositor al gobierno peronista, y no tuvo que plantear discursivamente la continuidad de ninguna de las cuestiones del gobierno anterior. Entonces, esta es una variable por la cual nosotros veíamos que independientemente de que Massa había ganado la primera vuelta, había una vocación de cambio e era irremediable que el oficialismo del año pasado, el peronismo, iba a perder, ¿no? Y las variables que uno va midiendo a lo largo de los planes de investigaciones son también las que ayudan a tomar las decisiones de los pronósticos. Esto, por ejemplo, es el evolutivo de la valoración de la gestión del presidente Alberto Fernández. Fíjense, era muy difícil que solamente con 19% de imagen positiva de su gestión pudiera ganar el candidato del oficialismo, pudiera sacar más de 50 puntos. Lo mismo con la evaluación de la situación económica del país. 81% de los argentinos decía que estaba mal o muy mal el país. Difícil para un candidato oficialista conseguir votos en este contexto. Y lo mismo las expectativas. Fíjense cómo las expectativas de la situación económica fueron mejorando, es decir, bajó la negatividad en la medida de que iban avanzando los procesos electorales y se veía que el oficialismo de aquel momento, de Alberto Fernández, iba perdiendo las elecciones. Y así llegamos hoy, en el mes 10º de la gestión Milei, con unas expectativas de la situación económica nacional equilibradas, después de que tuvo más de 50 puntos de saldo negativo el año pasado, antes de que iniciara el proceso electoral. Bueno, por eso nosotros no trabajamos un plan de investigaciones hasta el día de la elección, sino que al día siguiente de la elección ya estamos iniciando nuevos planes de investigaciones para conocer cómo evoluciona a lo largo del tiempo el acompañamiento y el humor social. Esto no es el último valor de nuestra encuesta, pero es un valor similar
al que tiene hoy de acompañamiento Javier Milei hoy, pero que surgen muchas cuestiones a partir de las cuales tenés la necesidad de seguir investigando cómo evoluciona el acompañamiento. Hay 2/3 de los que lo acompañan a Javier Milei que no se sustentan en decir ya veo muchas cosas que se están haciendo bien, sino tengo esperanza que las cosas van a mejorar aunque todavía no se vean. ¿Qué significa? Que uno tiene que seguir a este 32%, es decir, 1/3 de los argentinos que lo acompañan por expectativas, no por satisfacción de decisiones de gestión. ¿Cuánto tiempo van a mantener esas expectativas y si las decisiones de gestión de Milei justamente cumplen esas expectativas que tiene la sociedad? Lo mismo acá, dentro de los que lo acompañan, hay un 39% que te dice yo lo voy a seguir apoyando a pesar de que la economía no se recupere. Pero después tenés un 13% que pone en duda si lo va a seguir acompañando si la situación económica no se recupera. Entonces, justamente uno tiene que ver, nosotros estamos midiendo casi semanalmente, pero por lo menos con alguna periodicidad, cómo evoluciona la opinión de la sociedad sobre la gestión para ver si el acompañamiento que hoy tiene en buenos valores, habiendo transitado 10 meses de ajuste, lo sostiene o no. Así que bueno, esta fue un poco la ejemplificación de cómo se utilizan los planes de investigación.